Ella se encontraba casi inconsciente, vestida con una fina camisa de seda blanca que se había puesto para impresionarlo, suponiendo que sería su primera cita romántica. Había perdido el conocimiento tras aquel ataque súbito, y ese sujeto endemoniado lo había aprovechado. Sabía que de nada serviría gritar pidiendo auxilio en ese aislado y claustrofóbico taller, con ventanas de vidrios pintados de negro. Comprendió que, fueran cuales fueran los planes que él tuviera para ella, probablemente moriría. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, debajo de la venda oscura que cubría sus ojos. Es el demonio que ha venido a arrancarme el alma del cuerpo. Y yo tengo la culpa de mi desgracia, se dijo la prisionera. Se encogió contra la pared húmeda, como si pudiera colarse a través de los ladrillos y salir al otro lado. Afuera, hacía un rato, sudaba bajo el sol del verano, deseosa de una brisa fresca. Pero ahora su cuerpo temblaba con un frío sudor, como si hubiera sido transportada a un mundo completamente distinto. Y quizás lo había sido. A pocos metros, su jefa, su antigua jefa, estaría trabajando con la máquina de coser, sin pensar en ella ni por un momento. ¿Y por qué iba a hacerlo? No la echaría de menos, ni tampoco a las chaquetas hasta las 8 de la tarde, cuando debía devolverlas con los ojales y los acabados listos. Evidentemente, nunca tuvo la intención de devolverlas, no después de conocer a aquel elegante caballero que la convenció de vendérselas. En un rincón del sombrío taller yacían las 4 chaquetas tiradas y olvidadas. Ahora entendía que esas prendas él no las quería para nada, no habían sido más que un cebo que ese demonio le puso para hacerla caer, una tentación, y ella había caído en su trampa. Se le escapó un quejido ahogado, y al instante oyó un sonido metálico. Aunque no podía verlo, la mujer era consciente de que, a su espalda y a la luz de un candelabro, él estaba ocupado con los contenidos del baúl abierto, que ella había podido vislumbrar antes de ser vendada. La había obligado a sentarse con las piernas separadas, inmovilizadas con un cepo de madera cuyos 2 huecos redondos encerraban sus tobillos, exponiendo hacia afuera sus pies descalzos. Además del vendaje, unas cuerdas rodeaban sus brazos, recorriendo su pecho y su espalda. Al oír el golpe del metal contra metal, volvió a sentir un escalofrío. Él estaba sacando objetos del baúl y los iba colocando sobre la pequeña mesa de trabajo, mascullando para sí mientras lo hacía. ¿Cómo pudo parecerle cuerdo a alguien tan claramente preso de la locura? O tal vez la cegó la codicia, la idea de tener algo de dinero en el bolsillo para abandonar su diminuta y mugrienta habitación y empezar de nuevo en aquella ciudad atestada. La joven lloriqueó bajo la venda, tratando de que no se le escurriera el orín de la vejiga. La comida siempre había sido su perdición. Era alta, y desde pequeña lo había sido, y su madre siempre decía que había nacido con un apetito de hombre acorde con su altura. Con las penurias de los últimos tiempos había adelgazado, pero aunque vivía al borde de la pobreza aún tenía una buena capa de carne sobre los huesos. Tal vez fuera esa la razón por la cual su patrona no la alimentaba durante las horas de trabajo, como hacían otros empleadores. Quizás pensaba que la chica tenía más que suficiente con los míseros 4 chelines que le pagaba a la semana. Tras aquel breve instante de rabia, volvió a gemir, consciente de que no era así. Su jefa no podía alimentarla, y eso era todo. A ella también le estaba costando ganarse la vida, pero eso no la detuvo a la hora de robarle las 4 chaquetas. Había sonreído a su patrona antes de coger las prendas, devolviéndole la mirada descaradamente, mientras su cerebro ya se regodeaba pensando en lo que se comería aquella noche, tal vez un pastel de mantequilla. Ese dulce sabor siempre la apasionó, o quizás una salchicha alemana. Se le hacía la boca agua solo de pensar en ello, mientras se dirigía al lugar donde había quedado con aquel señor para venderle las chaquetas, y el cual, además de hacer un negocio, seguramente gustaba de ella y la invitaría luego a cenar. Sin embargo, ahora aceptaría con gusto no volver a comer un pastel de mantequilla nunca más y cosería ojales hasta que le sangraran los dedos, si tan solo pudiera huir de aquella cárcel oscura, volver a ser libre y gozar del calor del sol. Él se inclinó sobre el baúl, tomó algo que ella no pudo ver y lo colocó con un golpe encima de la mesa de trabajo. Luego, haciendo el candelabro, se giró hacia ella, alumbrándola. Sus dedos desataron el nudo que ajustaba la venda contra la nuca y la retiró con suavidad.
De pronto, la penumbra se esfumó y la cautiva recobró el uso de su vista. Pensó que, al poder ver de nuevo, se apaciguaría su miedo. Pero al observar cómo la sombra del hombre se extendía detrás suyo, a la lumbre de la vela del candelabro, todo pensamiento de comida y de sol se evaporó de su mente, dejando solo terror. Los ojos azules del individuo la estudiaban abiertos de par en par, concentrados, curiosos y bastante enajenados. Mientras la presa tironeaba con desesperación de las ligaduras que mantenían sus muñecas atadas a la espalda, su raptor levantó un objeto brillante entre las sombras. ¿Qué era aquello? ¿Un cuchillo? De nuevo se había acercado a ella. Ya no era el apuesto galán que unas horas atrás había conocido, era simplemente un loco. Un demente con un cuchillo empuñado en su mano diestra, mientras ocultaba la otra mano detrás de su espalda. ¿Qué escondía allí? Ella fue la última a la que encerré aquí, dijo él, mientras sacaba el brazo de detrás de su espalda. Sujetaba una cabeza de mujer, asida por el pelo. Tenía la piel curtida como el cuero y pegada a los huesos, y su boca abierta mostraba una mueca de horror. Al ver aquel espanto, la cautiva gritó y gritó, enloquecida por la certeza de su inminente destino. Quiso incorporarse, pero era imposible. Además de tener sus brazos amarrados, sus tobillos seguían prensados por el cepo. Él se inclinó un poco más, y entonces ella lo supo. Aquel hombre no era el demonio. Apenas era un sirviente del maligno, un instrumento. El demonio estaba detrás de él, y lo dirigía. Ahora sostenía el puñal con su mano derecha, y se aproximó hacia la presa humana, que continuaba atada e inerme, buscando su cuello para cortarle la vena yugular. Pero entonces lo milagroso hizo acto de presencia. En ese preciso instante, el secuestrador oyó detrás suyo aquel estrépito. Se dio vuelta mirando hacia donde provenía el griterío. Estaban rompiendo desde fuera las ventanas pintadas de negro, los vidrios estallaban. Esos intrusos vestían de azul, portando sus uniformes de la Policía Metropolitana de Londres. Ya saltaban dentro de la guarida. Los superaban en número y empuñaban armas de fuego. Él únicamente contaba con su afilado cuchillo para defenderse, pero comprendió que resultaría inútil resistir. Cuando el jefe de los policías lo encañonó, apuntándole a la cabeza con el revólver, el atónito endemoniado dejó caer el puñal y levantó ambos brazos en señal de rendición. Ivana avanzaba con paso vacilante entre el espeso ramaje de aquel bosque, alumbrado por la luz pálida de la luna llena. Sus pies descalzos estaban lastimados por las zarzas que se esparcían en el húmedo pasto, y su joven cuerpo desnudo tiritaba debido a la llovizna helada. Si alguien la hubiera visto en ese momento, habría descubierto en su rostro aterrorizado las facciones que delataban su condición de persona con discapacidad mental. Huía desesperada tras escapar de la sucia cabaña donde había sido retenida. Aprovechando un descuido de su captor, saltó por el resquicio de una ventana, cayendo sobre las ramas de un frondoso árbol que amortiguó el golpe. Se fugó tal como estaba, sin ropas y con su cuerpo magullado, lleno de moretones a causa de la golpiza recibida a manos del sádico criminal. Tenía que llegar lo antes posible a la choza de su madrastra. Por mucho maltrato que esa mujer le infligía, prefería volver a soportar su desprecio antes que enfrentarse a una muerte segura, de la cual milagrosamente parecía haberse librado. Esa vez, sin embargo, la madrastra mostró algo de compasión. Le curó las heridas, la alimentó y le dio cobijo. Pero solo eso hizo. Aunque escuchó la historia de su hijastra sobre el hombre terrible que la había engañado para llevarla a su dacha, nombre con el que en la antigua Unión Soviética se designaba a una precaria casa de campo, no presentó ninguna denuncia ante las autoridades. Fue una verdadera lástima esa omisión, porque fácilmente se podría haber dado caza al dueño de esa casilla maloliente en el bosque de Rostov, cerca de la estación de trenes donde captaba a sus presas humanas, drogadictas y chicas con discapacidad mental como Ivana, así como niños mendigos y jóvenes vagabundos. El criminal no descartaba a ningún tipo de víctima, mujeres, niños, hombres, le daba igual, siempre que tuviera ventaja y sus presas estuvieran indefensas frente a sus repentinos y demenciales ataques. Sí,
fue una verdadera pena que nadie le creyera a la indefensa Ivana y que su madrastra fuera tan indiferente, pues se habrían salvado muchas vidas inocentes de un destino atroz. El monstruo humano que perpetraba esas crueldades en los bosques de Rostov fue apresado una década después del rapto y la agresión a Ivana. En realidad, no ocurrió la violación sexual, por mucho que él intentó penetrarla. Una tentativa tras otra fracasó, a pesar de que ella no tuvo problemas en desvestirse y dejarlo hacer a cambio de la comida y la droga prometidas. Pero el hombre, por más que lo intentaba, perdía la erección una y otra vez. Al tercer intento, su pene seguía tan flácido como antes de bajarse los pantalones. Lleno de frustración y rabia, culpó a la muchacha por su impotencia, acusándola de no estimularlo. «Maldita puta. Maldita puta», comenzó a gritarle. «Ya verás lo que le hago a las zorras como tú», la amenazó, mientras la expresión de su rostro, antes normal y amable, se deformaba y enrojecía de odio. Ivana, que yacía pasiva y aburrida de piernas abiertas sobre el camastro, sintió miedo de él por primera vez. ¿Qué diablos le estaba pasando a ese individuo?, se preguntó, asustada de pronto. Entonces, su mente limitada comprendió el garrafal error que cometió al aceptar la oferta de acudir a esa covacha a cambio de alimento y narcóticos. El frustrado violador descargó su ira golpeándola una y otra vez hasta hacerla desmayar. Cuando recobró la conciencia, Ivana se dio cuenta de que estaba sentada en una silla, con las muñecas atadas y los brazos doblados detrás de la espalda. Como gemía y lloraba sin parar, el secuestrador la acalló sellándole los labios con cinta adhesiva. El salvaje agresor de Ivana era Andrei Romanovich Chikatilo, de entonces 50 años. Había nacido el 16 de octubre de 1936 en Ucrania, parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con el tiempo ganó la infamia de ser uno de los peores asesinos en serie de la época moderna. Se trataba de un hombre de familia de apariencia corriente, con un trabajo estable, casado y con 2 hijos. Su primer asesinato lo cometió en 1978, a los más de 40 años. Su primera víctima fue una niña a la que quiso violar, pero su natural impotencia se lo impidió, por lo que canalizó su frustración en apuñalarla y encontrar en la visión de la sangre su único desahogo. Otro individuo, Alexander Kravchenko, con antecedentes penales por homicidio, terminó, por un trágico error, condenado a muerte en su lugar, lo que permitió al verdadero culpable eludir a la justicia. Las deficiencias del sistema penal y policial soviético dieron alas al trastornado, quien durante largo tiempo creyó que podía salir impune. Varias veces fue considerado un serio sospechoso e interrogado por las autoridades, pero logró escapar del peligro gracias a una circunstancia casi increíble. La policía buscaba a un asesino con un grupo sanguíneo determinado, en atención al tipo de semen que los médicos forenses habían detectado en los cuerpos. Chikatilo era uno de esos raros casos, literalmente 1 en 1.000.000, en los que el grupo sanguíneo no coincidía con el de su esperma. Dado que lo usual era obtener una muestra de sangre del sospechoso y compararla con las muestras de semen del asesino, al no coincidir estas, el sospechoso era puesto en libertad. Su suerte cambió un día, cuando durante una de sus repetidas detenciones, un avispado detective decidió extraer una muestra de semen de Chikatilo. Al realizar la prueba, se descubrió, para asombro de la policía, que su grupo sanguíneo y el de su esperma eran diferentes y que su semen coincidía con el encontrado en los cadáveres. La pieza que faltaba para incriminar al escurridizo depredador finalmente salió a la luz y aquel intrincado caso se resolvió. Este monstruoso ser, contra lo que pudiera creerse, no era un demente declarado, sino que aparentaba ser un ciudadano modelo. A diferencia de lo que podría esperarse de un marginal desorientado, llevaba una vida convencional y era miembro del entonces dominante Partido Comunista Soviético. Trabajó como maestro en varias instituciones educativas, aunque fue expulsado de al menos 2 por conducta indecorosa, y luego desempeñó el cargo de gerente en más de una fábrica. Su trabajo le permitía recorrer el inmenso país bajo las órdenes de sus superiores. Fue durante sus paradas laborales, especialmente en la ciudad de Rostov,
lo que le valió el infame apodo de El Carnicero de Rostov, mientras esperaba la salida de los trenes para regresar al calor de su hogar, cuando se dedicaba a atraer con algo de dinero o la promesa de comida en su dacha a prostitutas, vagabundos e incluso niños, a quienes ultimaba con inaudita saña en los bosques de Rostov y localidades cercanas. Las prácticas de canibalismo acreditadas en sus crímenes le valieron también el apodo de el Aníbal Lecter ucraniano. Según explicó a los investigadores, usaba cuchillos como sus únicas herramientas mortales y estirpaba órganos de los cuerpos de sus víctimas como parte de un extraño y místico ritual. La lista de muertes ascendió a 53 y se localizaron 52 cadáveres. Encontrado culpable de cometer tales salvajadas, fue condenado a la pena capital y ejecutado mediante un disparo en la nuca en 1994. La historia del secuestro de Ivana por parte de Chikatilo solo trascendió una década más tarde. La bella joven de negros cabellos yacía sentada sobre un cojín marrón en un rincón de su celda. Estaba descalza, y su única prenda era el bonito vestido amarillo azafrán que había estrenado días atrás, cuando aún era libre. Uno de sus tobillos estaba sujeto con una cadena fijada a la pared por un aro de hierro, y unas ataduras en torno a sus muñecas la inmovilizaban. Había perdido la noción del tiempo. ¿Cuánto llevaba allí? ¿Una semana? Más. Tenía que ser más tiempo, se dijo. Al principio, cuando su miedo se hizo controlable y comprendió que él no la iba a matar todavía, trató de medir el transcurrir de los minutos por sus visitas y por los ruidos del exterior. Pero ahora todo estaba en silencio, ni siquiera oía a gente trabajando como indicio de la hora, y su captor había pintado los vidrios de las ventanas de negro para que no entrara la luz del día. Su única compañía era el rumor del río, y después de un tiempo, la joven cautiva perdió toda noción del mundo exterior. Se sentía dolorida, no solo por la falta de movimiento, sino por la fiebre. La gélida humedad de los ladrillos había calado sus huesos temblorosos y, en momentos, el pánico se apoderaba de ella, no ante la idea de que su secuestrador volviera, sino por la sensación de que si su estado empeoraba, no podría respirar por la nariz, debido al ahogo que ese lugar sombrío y húmedo le provocaba. Lloraba a menudo, preguntándose si ya estaría muerta. A veces, al contemplar la oscuridad, una rata pasaba a su lado, y entonces su vejiga se acalambraba a causa del miedo. Comprendía que su horrible odisea aún estaba muy lejos de acabar. ¿Por qué subió al coche con él? Le había impresionado su invitación a enseñarle su negocio, y quería comprarse un vestido nuevo, además de un poco de emoción, o que un caballero la cuidara durante una semana o hasta que perdiera el interés. Habían sido tiempos duros. Empezó a gemir de nuevo, llorando su propia muerte, incluso antes de morir. Aun cuando su mente febril lograba imaginar razones para explicar que su secuestro no terminaría en su muerte, quizás fuera a venderla como esclava al extranjero, o tal vez quisiera conservarla para siempre como su mascota, no llegaba a creerlas. Ese sujeto estaba loco y la mataría, eso era evidente. Pero aún así, todo le seguía pareciendo irreal. Alguien la estaría buscando, ¿no? De nuevo rompió a llorar, porque sabía bien que nadie la estaría buscando. Había cambiado de lugar demasiadas veces y no tenía amigos de verdad, nadie que no estuviera tan bien de paso. Su familia estaba lejos, y no los había visto en mucho tiempo. Esa era la verdad, iba a morir, y sin que nadie se diera cuenta siquiera. A veces, él le hablaba. Encendía una lámpara y la miraba, con aquella expresión desgraciada. Caminaba de un lado a otro, lloriqueando, y le decía que no sabía qué hacer con ella. Que no había sido su intención raptarla, que le habían obligado. Al principio se arrodilló junto a ella y le suplicó que no se lo dijera a nadie si la soltaba, y la prisionera sintió un inmenso alivio, asintiendo desesperadamente, sollozando. En ese instante, quiso abrazarle, incluso besarle. Pero no la dejó marchar, claro que no, porque sabía que, por mucho que se lo prometiera, al final lo acabaría contando. Entonces comprendió que nunca saldría de allí. En ocasiones, cuando le traía comida, luego se volvía de repente, como si hubiera visto algo con el rabillo del ojo. En esos momentos, parecía desesperado, se frotaba la espalda, como si quisiera quitarse algo de encima.
Una vez empezó a gritar y ella trató de correr hacia la puerta, pero él la agarró con un movimiento rápido, y tras aquellos perversos ojos azules vio el mal, la fría ira. Nunca saldría de allí. Las últimas veces que había venido, parecía enfermo a la luz de la lámpara, estaba pálido y sudoroso, y tenía enormes manchas en la cara, y aquello la inundó de un pavor completamente distinto. ¿Qué ocurriría si él enfermaba y le hacían guardar cama? ¿Quién le traería comida y agua? ¿O simplemente moriría de sed allí, en la oscuridad? De improviso, una llave giró en la cerradura, y todo su cuerpo se tensó. Los sollozos murieron en su garganta. Él ya había estado aquel día. ¿Por qué volvía ahora? Sus oídos palpitaban y la cara le ardía de terror. La puerta chirrió al abrirse, y ella creyó vislumbrar la noche antes de que la cerrara con llave tras de sí y guardara la llave en uno de sus bolsillos. Le oyó moverse arrastrando los pies hacia la mesa donde estaba la lámpara, y cerró los ojos al oír que encendía una cerilla. El resplandor amarillento de la lámpara se filtraba a través de sus párpados y los abrió lentamente, desacostumbrada incluso a tan escasa luminosidad. El rostro de su carcelero estaba sereno y su cuerpo, quieto. Su actitud carecía de la ansiedad habitual y solo transmitía tranquila determinación. A metros de distancia, podía ver sus ojos inyectados en un color rosáceo y las manchas de su cara parecían ahora hematomas de varios días, rabiosos y morados. Su enfermedad lo había enloquecido. Se agachó y abrió el baúl, y aunque ella intentó zafarse de las ligaduras, él ni siquiera levantó la mirada mientras sacaba sus herramientas y las colocaba sobre la mesa. Una sierra. Un cuchillo. Un martillo. Brillaban bajo la mísera luz, y a ella le pareció ver sangre en el mango de todas. Las lágrimas nublaron su vista, desdibujando su perfil. Él se volvió y le sonrió con sí mismo. No tardaré, le dijo. Solo tengo que prepararme. Ella entendió lo que sucedería a continuación y empezó a sollozar de nuevo. Su secuestrador se acercó. La mujer gritó y gritó, enloquecida por la certeza de su inminente destino. Quiso incorporarse, pero era imposible. Además de no poder usar sus manos para defenderse, al tener ligadas sus muñecas, su tobillo seguía prensado por la cadena. El hombre se inclinó hacia ella. Empuñaba un filoso puñal con su mano diestra y se aproximó hacia su presa humana, que continuaba inerme. Quería terminar con su faena, herirla en el cuello y cortarle la vena yugular. Pero entonces lo milagroso hizo acto de presencia. En ese preciso instante, el desquiciado criminal oyó detrás suyo un estrépito. Se dio vuelta mirando hacia donde provenía el griterío. Estaban rompiendo desde fuera las ventanas pintadas de negro, los vidrios estallaban. Esos intrusos vestían de azul, portando sus uniformes de la Policía Metropolitana de Londres. Ya saltaban dentro de la guarida. Los superaban en número y empuñaban armas de fuego. Él únicamente contaba con su afilado cuchillo para defenderse, pero comprendió que resultaría inútil resistir. Cuando el jefe de los policías lo encañonó, apuntándole a la cabeza con el revólver, dejó caer el puñal y levantó ambos brazos en señal de rendición.